Daniel capítulo 5, vamos a leer los primeros 6 versículos, nos dice la Escritura. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. La gente de este mundo tiene una fijación bastante acentuada. Corresponde a lo que Pablo en 1 Corintios 15:32 dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Vaya descubrimiento. Piensan que en este mundo está todo cuanto pueden desear y de hecho viven exclusivamente para ese objetivo, para sus deseos. Buscan sobre todo tener experiencias gratificantes. Hay una inmensa cultura del ocio para proporcionar este tipo de experiencias. Hay una gran oferta en el sector del consumo para producir experiencias de compra gratificantes. Otra cosa es cuando pagas, pero mientras que compras, la experiencia es sumamente gratificante. Se invierten millones de euros para que sin que te des cuenta, el bolsillo se quede a cero. O incluso muchos tirando de tarjeta, el crédito ya vendrá, pero la tarjeta sigue subiendo. De hecho, el posicionamiento de los productos en los supermercados sigue esta norma. No están puestos por casualidad, están puestos para llamar tu atención, que desees aquello y que lo cojas. Por eso antes eran tiendas, cuando tú ibas a la tienda decías: quiero 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar y 1 kilo de colacao. Y ya está. Pero cuando vas al supermercado no es eso. Entras con esto en mente, pero sale el carrito lleno. Bienvenidos. De esto se trata. Con este deseo de satisfacer el corazón, la gente está esperando el fin de semana para salir de fiesta. Están hasta altas horas de la madrugada bailando y, por supuesto, completamente borrachos. Esta es la mejor experiencia de su vida, emborracharse. Esto es fantástico. Este es el mundo que tenemos. Cuando le preguntas a cualquiera de los jóvenes que sale los fines de semana, este es su objetivo: emborracharse. Y exactamente eso es lo que estaba haciendo Belsasar. Exactamente esto. Así que, aunque han pasado 3000 años, el corazón humano sigue siendo igual de inútil e igual de necio. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Quién es este rey Belsasar que aparece aquí? Desde la última secuencia, donde hemos dejado a Nabucodonosor reconociendo la grandeza y la majestad de Dios y el edicto imperial que ha impuesto a todas las naciones, pueblos y lenguas para que reconozcan al Dios de Daniel, el Dios majestuoso y glorioso, han pasado muchas cosas. Cuando llegamos a esta escena, que se inicia en el capítulo 5, habrán transcurrido unos 30 años. Así que nos encontramos ahora que Daniel tiene 50 y pico años. Ya no es un joven adolescente, tiene 50 y pico años. No hay ningún dato más de estos 30 años que transcurren entre el final del capítulo 4 y el inicio del capítulo 5, donde Daniel habrá seguido ejerciendo sus funciones en la alta administración del imperio. Lo que ha quedado claro es el poder extraordinario que Dios le concedió a Nabucodonosor. Si nos vamos a Jeremías capítulo 27, versículo 8, encontramos aquí cómo es Dios quien domina absolutamente todo, y a quien quiere darle dominio se lo da. Dice Jeremías 27:8:
y a la nación y al reino que no sirvieren a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano, por mano de Nabucodonosor. Así que Dios le dio un poder extraordinario a Nabucodonosor que no dependía de su fuerza ni de su inteligencia, sino que Dios le había dado ese poder para que ejecutase sus juicios. Hoy vamos a ver 3 aspectos que nos aparecen en esta historia. En primer lugar, vamos a ver un olvido lamentable. En segundo lugar, un desconocimiento letal. Y en tercer lugar, una justicia aplicada. Así que vamos a ver un olvido lamentable. Cuando llegamos al relato que nos ocupa, muchas cosas habían cambiado. Nabucodonosor ya había muerto. Y la corona del imperio había pasado de Nabucodonosor a su nieto, que es Belsasar, que nos ocupa ahora. En esta fiesta imponente, Daniel no estaba presente. No sabemos si es porque, aunque fue invitado, no asistió por motivos de conciencia, porque sabía qué es lo que había dentro de estas fiestas del rey, o bien que había caído en el olvido, ya que por lo que se narra en este capítulo, se deduce que Belsasar ni siquiera lo conocía. Esto lo veremos en otros sermones. Cuando este banquete tiene lugar, están ocurriendo muchas cosas en el imperio. Todo lo que estaba sucediendo era la confirmación de la palabra de Dios, anunciada a Nabucodonosor a través de su sueño. En Daniel 2:32 leímos: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Así que nos encontramos que Dios, cuando está hablando, y lo hace a través de sus profetas, cumple a cabalidad todo lo que está diciendo. Este es el Dios grande y verdadero en el cual creemos. Esta cabeza de oro que representaba a Nabucodonosor y su dominio de todo el mundo conocido, estaba a punto de dar lugar al pecho y los brazos de plata. Mientras que su nieto Belsasar se divierte y se emborracha, y no es cualquier diversión la que le entretiene, el imperio caldeo está en guerra y con una severa amenaza, ya que el ejército medo está literalmente a las puertas de Babilonia, literalmente. ¿Cuál es la preocupación de Belsasar? Está de fiesta, emborrachándose. Así que encontramos que a pesar de la situación terrible de los ejércitos caldeos, y mientras los soldados mueren en el campo de batalla por el imperio, este rey está ofreciendo un banquete en su palacio para 1000 de sus príncipes. Estaba bebiendo vino con sus mujeres y concubinas, y estaba profanando todos los utensilios sagrados que trajo su abuelo Nabucodonosor de Jerusalén. Esto nos da una idea de la gran carga que tienen los políticos por sus ciudadanos. Lo que les preocupa. Te piden lo máximo. Nos envuelven en su mensaje buenista y nos hablan suavemente para que nos creamos todas sus trolas. Pero en realidad, a cambio, solo te ofrecen la muerte. O te esquilman a través de la agencia tributaria, o tienes que luchar por tu país. Vete al frente, que te peguen un tiro. Esto es lo que te ofrecen. Esto nos debe llevar a pensar en cuanto a quién creemos y a quién servimos. ¿A quién creemos y a quién servimos? Cristo, como Rey soberano del universo, nos pide creer en Él y, por tanto, obediencia. Pero el premio de reconocer su autoridad y apropiarnos del sacrificio que hizo en lugar de aquellos que merecían la muerte, que éramos nosotros, es el darnos la vida eterna. Así que fijaos, ¿qué es lo que nos ofrece el mundo? ¿Y qué es lo que nos ofrece Cristo? Creemos al mundo y luchamos en el mundo y nos entretienen todas las cosas que nos dicen los políticos, y a veces a la mayoría de la cristiandad la convencen de arriba abajo. Pero no creen a Cristo, no creen el mensaje de la palabra, no creen realmente de las advertencias a las que la Escritura nos lleva, no les lleva a discernir todo lo que el mundo envuelve y su engaño. No, creen a los políticos, pero no a la Escritura. Esto es interesante.
Nos encontramos entonces con una diferencia abismal entre lo que nos ofrecen los grandes de este mundo, como Belsasar, una fiesta, frente a lo que nos ofrece Cristo, la vida eterna. Si tenemos que obedecer al poder civil en todo aquello que se pueda y que no atente contra la vida, la verdad y la libertad, ¿cómo no vamos a obedecer al Rey de Reyes? ¿Cómo no lo vamos a obedecer? ¿Cómo esto no debe estar integrado completamente en nuestra conciencia y tener la disposición continua de atender su palabra y aplicarla? Porque todo lo que aquí podamos obtener en este mundo es efímero. He comprado una casa. No te va a durar 100 años. Me he comprado un coche. Bueno, el coche con la letra B, C y D no te dura ni 10 años. Todo lo que aquí podemos obtener es efímero. Por tanto, debemos fijar nuestra mente en lo verdaderamente importante y ahí asentar nuestra esperanza. Los profetas ya habían hablado de lo que le esperaba a Babilonia, a quien Dios usó para castigar a su pueblo, pero a quien también castigó por sus maldades. Isaías 14, 22. Yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Estamos con el nieto. Así que efectivamente se cumplió. Pero esta escena que nos narra el capítulo 5 ya la avisó el profeta Isaías en su libro, Isaías 13, versículo 17. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fijaos de qué forma tan natural Dios mueve los hilos de la historia y nos dice Isaías 13, 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Más preciso no pudo ser, porque son los medos los que están ahora a la puerta de Babilonia. Que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, es decir, no los puedes comprar. No los puedes comprar. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella, de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Se acabó Babilonia. La grandeza de las naciones, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. Arena. ¿No estaban usando esta fiesta para adorar a sus dioses? Bebieron vino, dice el versículo 4, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. A todos estos alabaron. Bueno, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Literalmente. Pero ninguno de sus dioses los pudo librar, ninguno. Esta profecía se cumplió aquella misma noche. Dios ejecutó con firmeza sus juicios. Estos refinados príncipes fueron convocados a esta gran fiesta justamente cuando el imperio estaba en su momento más crítico y cuando el juicio de Dios sobre ellos había llegado a través del ejército medo, como también lo había anunciado. ¡Qué casualidad!, dirán algunos. Esto es una casualidad. Queridos hermanos, en el mundo no existen las casualidades, ninguna. No hay ninguna casualidad en nada. Todo está organizado y dirigido por quien hace su voluntad en los cielos y en la tierra, de manera que nadie, absolutamente nadie, puede detener su mano. Nadie. Esto nos muestra la soberanía de Dios sobre toda su creación. Es Dios quien usa su providencia en la historia del reino de los hombres, de manera que nadie se libra de sus decretos. Nadie. En segundo lugar, vamos a ver un desconocimiento letal. La Escritura nos dice que el juicio de Dios empieza primero por los creyentes. Por eso estos judíos fueron tomados cautivos. Vamos a saber por qué. Vámonos al libro segundo de Crónicas, capítulo 36, y vamos a ver por qué estos pobres judíos, con lo bueno que eran, seguramente eran muy buenos como nosotros. ¿Por qué acabaron aquí donde acabaron? ¿Por qué acabaron siendo esclavos de Babilonia? Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros,
porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Le envió mensajeros, le envió profetas que les anunciaban, les envió y les envió. Resultado: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es decir, que Dios avisa y avisa y avisa. El pueblo que se llama cristiano, como pasa en nuestros días, cierra los ojos y sigue con sus idolatrías y con sus cuentos, y entonces Dios ya dice: hasta aquí hemos llegado, como pasó con los judíos. Versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. El templo de Jerusalén no podrá ser tocado porque es de Dios. Pero si tú deshonras a Dios, y es más, los israelitas metieron dentro del templo de Jerusalén ídolos, metieron a Moloc y allí sacrificaron a sus hijos, pues no podemos esperar que Dios hiciera otra cosa menor. Así que la justicia de Dios se aplicó primero sobre su pueblo, pero también vino sobre los paganos. Jeremías capítulo 51, versículo 30. Dios castigó al castigador. Jeremías 51:30. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Versículo 39. En medio de su calor les pondré banquetes. Les está anunciando lo que exactamente estaba pasando en ese momento. Y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Y en el versículo 57 lo vuelve a confirmar. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes. Aquí están en la gran bacanal. Y aquí lo está anunciando Jeremías, muchos años antes de que ocurra. Y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Profecía literal. Al rey no parecía preocuparle la situación de su imperio. Con los medos a las puertas de Babilonia, y esto lo debería saber, el rey organizó una gran fiesta donde corría el vino, las mujeres y la profanación de los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. En Babilonia cualquier tipo de celebraciones conllevaban la adoración de alguna deidad, como ocurre también en nuestra sociedad, donde gracias a la intrusión de la Iglesia Católica Romana aparecen los patrones en todas las ciudades y los santos en el calendario de todos los días. Pues es exactamente lo mismo lo que hacían los babilonios, literalmente. Teniendo en mente lo insignificante de estos dioses ante el terrible destino que les aguardaba a las puertas de su ciudad, el Espíritu escribe irónicamente: bebieron vino, versículo 4, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esta era nuestra gran fiesta. Esto nos sigue sonando familiar por el entorno cultural que nos rodea. Así vemos que no hemos avanzado mucho en cuanto a la idolatría. Es literalmente igual. Simplemente se han cambiado los nombres a los ídolos. Pero el material es el mismo. Lo siguen haciendo de oro, de plata, de bronce, de madera, de hierro, de piedra. Y sigue exactamente igual. En la cristiandad evangélica, menos mal que no tenemos imágenes. Lo único es que no nos sabemos los mandamientos.
Vaya, ¿cómo que no? Yo sí me lo sé. Primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Al menos esto es lo que dice la Biblia. La Iglesia de Roma, para quitar el segundo mandamiento que ahora leeremos, dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Y los evangélicos, tan contentos con la propaganda romana, toman el primer mandamiento de la Iglesia de Roma. Vaya, pero menos mal que somos evangélicos, ¿eh? Solamente nos faltan las figuritas y seríamos prácticamente iguales. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Desde luego, al pueblo de Israel esto no le sirvió de nada, y lo tenían escrito en piedra, en piedra para que no se difuminase con el sol. Ahora cogemos un ticket, le da un poco el sol y nos hemos quedado sin saber qué es lo que pone el ticket. El Señor se aseguró de que eso no pasara y lo escribió en piedra. Pero ¿de qué le importa a la cristiandad lo que Dios haya escrito? Le importa un comino. Pero en este segundo mandamiento, que en la Iglesia de Roma no existe, es curioso, ¿cómo va a existir si son idólatras recalcitrantes? En este segundo mandamiento hay una prohibición absoluta para inclinarse ante las imágenes, venerarlas u honrarlas. Es una prohibición absoluta. Esto es lo que debería diferenciar a la cristiandad respecto a los paganos, pero no. Aquí encontramos una importante escena. Alabaron a sus dioses y siguieron emborrachándose tan tranquilos en su fiesta bacanal, mientras que el enemigo estaba a las puertas de Babilonia. A las puertas. Esto nos deja sorprendidos del nivel de necedad que puede albergar un hombre. El asunto es cómo alguien puede vivir cerrando los ojos a la realidad que le rodea. ¿Cómo se puede vivir de esta manera? Esta conducta reprochable de estos impíos paganos es la que también en algunos creyentes toma su peso. Hay conocimiento de Dios, pero no conforme a ciencia. La cristiandad cree que por decir creo en Dios ya está todo arreglado. Pero tenemos una mala noticia. Los demonios también creen. Mucho más que los humanos, porque nosotros creemos por fe. Los demonios lo ven literalmente. Así que no les hace falta la fe, aparte de que no la tienen. Pero si fuera solamente por creer, este asunto no funciona de esta manera. Muchos dicen creer en Dios, pero esto no afecta en lo más mínimo a su conducta, ni a su actitud cotidiana. Ni, por supuesto, hay arrepentimiento, porque hay 1000 excusas y justificaciones para no arrepentirse. Pero entonces eres un pagano. Si ante la palabra de Dios no te arrepientes, pues ya sabes cuál es la solución que te espera. Así que aquí tenemos una advertencia severa contra esta disposición del corazón que dice que cree en Dios, pero que vive su realidad como si Dios no existiera. Este es el altísimo riesgo al que nos exponemos. Hoy la cristiandad festeja en sus iglesias todo tipo de eventos, como Belsasar. Pero resulta que el enemigo está a las puertas arrancándoles la conciencia a sus hijos, sometiéndoles a su ideología sectaria, anulando el proceso de pensamiento, quitándoles su identidad, tanto a nivel personal como a nivel de cristianos, ridiculizando a Dios y a su palabra, corrompiendo a la iglesia desde dentro. Pero ellos están tan contentos en sus fiestas dominicales, panderetas, guitarras, algarabía, bailes. Entonces en la iglesia ha entrado alguien peor que los medos. Efectivamente. Esto implica, cuando nos encontramos con esta situación, que vengan los vientos que vengan, la cristiandad será como una veleta. Le da igual por dónde sople el viento. Se adapta rápidamente a por dónde sopla. Discernimiento, exactamente un 0. ¿Aplicación de las Escrituras? No, el buenismo. ¿Ir contra la corriente para establecer los distintivos cristianos? Jamás. Ir a favor de la corriente.
Cuando las personas conocen a Dios en sus vidas, hay un cambio bastante contundente respecto a todo esto. Y luchan por la vida, luchan por la verdad y luchan por la libertad. Y cuando esto no existe, pues entonces estamos hablando de otra cosa, pero no de un verdadero cristiano. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la justicia aplicada. La palabra siempre trae luz a la conciencia. Y cuando esto ocurre, cuando el pecador ha sido llamado por Cristo y pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, el creyente disfruta con el conocimiento que le aportan las Escrituras. Oh, cuánto amo yo tu ley, cada día es ella mi meditación. Necesito unirme con el pueblo de Dios, necesito alabar su nombre, necesito aprender más por medio de la predicación sobre su palabra, necesito saber el mundo en el que vivo, necesito saber cuáles son los engaños que mi corazón continuamente me aporta, y necesito saber quién es Cristo y todo lo que Cristo llevó a cabo para mi salvación. Este conocimiento de la palabra de Dios nos debe motivar para servir a Dios con alegría, para tener argumentos que nos lleven a suplicar su ayuda y su dirección en medio de la batalla, porque todos nosotros, todos estamos en medio de una batalla, todos. Unos serán de una forma, otras de otra. Ya sabéis que Satanás, como buen guerrero que es, sabe cuáles son nuestros puntos más débiles. Y ahí está, ¡boom! Sabe cuál es nuestro telón de Aquiles. Y ahí está sin descanso, constantemente. Pues la Escritura nos ayuda en todo esto. Por eso necesitamos tener argumentos sólidos que nos lleven a suplicar a nuestro Señor en oración, pidiendo su ayuda y su dirección. Debemos suplicar la ayuda para no desanimarnos por todo lo que el enemigo de las almas intenta hacer continuamente en nuestra vida. Que no caigamos en el desánimo. Nosotros no podemos pensar, comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque esa no es la realidad. Esa es la realidad del mundo, que no quieren ver otra cosa. Pero nosotros tenemos la palabra cierta. Tenemos la palabra, que nos habla de que hay algo trascendente detrás de la muerte, y es la vida eterna o la condenación eterna. Y no hay más caminos, no está el purgatorio. O es la vida eterna o es la condenación eterna. Pero mientras que llegamos a nuestra patria celestial, los creyentes tenemos que armarnos con el conocimiento que Dios nos da por su palabra para afrontar al enemigo de este mundo. Debemos rearmarnos para hacerle frente al mal que claramente identifican las Escrituras y que persigue por todos los medios hacernos caer en la batalla. ¿Cuál es tu batalla? ¿A que Satanás te está dando por todos sitios para hundirte? Y la batalla de mi hermano no es la mía. Porque, como he dicho antes, Satanás sabe cuáles son los puntos débiles. Y esos son los que va a atacar con más firmeza. Persigue por todos los medios hacernos caer. Y es una batalla que puede venir desde dentro de nosotros, cuando caemos en las garras de la desesperación, o de la depresión, o de la frustración, o que viene desde fuera, con los engaños de este mundo, que sutilmente cambian nuestra conducta. Y tenemos tiempo para todo, menos para meditar y orar. Meditar y orar. Meditar y orar. Pero tenemos tiempo para todo, pero para eso no. Vaya qué casualidad. Esto sí que es una casualidad infernal. Pero hermanos, nosotros para la batalla tenemos que armarnos como soldados. ¿Qué hacen en nuestro ejército o en nuestra policía las unidades especiales? Están todo el día entrenando. ¿Qué hacen los deportistas de élite? Están todo el día entrenando. ¿Qué hace un cristiano? Dormir. Entonces, cuando llegue el enemigo, ¿qué va a hacer? Nada, está vencido. Por eso es importante hoy, en el Día del Señor, exponernos a su palabra, alimentarnos de su palabra, luego meditar en su palabra y ser constantes en la oración. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y volvemos al primer día de la semana, domingo, nuevamente. Pero tenemos que ser constantes. Esa no era la disposición que tenía el rey Belsasar. Para darle más alegría a la fiesta, el rey tuvo la genial idea, qué ocurrente, de traer los vasos sagrados de Jerusalén y usarlos en su bacanal. ¡Qué fantástico! Profanar absolutamente todo. Bueno, tampoco se asustaría mucho si viera la mayoría de las iglesias de hoy que profanan el nombre de Dios por todos sitios. Pero bueno, a las iglesias de hoy, ¿qué mal les da? El asunto es que este es un pecado grave, que aquí apuntará luego la Escritura.
Esto sí que es divertido. Vaya diversión. Para Belsasar, beber vino del sacrificio dedicado a sus dioses en los vasos sagrados saqueados de la casa de Dios era fantástico. ¡Cuánto me alegro! ¿Cómo nos divertimos? Pero esto es lo que hace la cristiandad en su adoración. Mezclan lo sagrado con lo profano, produciendo una afrenta a Dios, a quien dicen adorar, y menosprecian su nombre, porque lo importante para ellos es la fiesta, la experiencia religiosa, la fiesta. Luego, durante el resto de la semana, solo actúan como papagayos recitando versículos, pero no tienen el más mínimo discernimiento de lo que va en contra de la voluntad de Dios. El más mínimo. Parece que tampoco les hace falta, y con recitar versículos, con eso lo arreglan todo. Pero, queridos hermanos, si queremos a alguien que recite versículos, literalmente tenemos a Satanás, que es el mejor teólogo de cuantos ha existido. Entonces, hay que tener cuidado con esto de recitar versículos a todas horas, porque para empezar puede ser una blasfemia. Para seguir es atentar contra el tercer mandamiento, que es tomar el nombre de Dios en vano. Y luego, si no lo aplicas en tu vida, mejor que te calles. Esto lo deberían aprender muchos. Fueron los medos quienes estaban a la puerta de Babilonia, pero era la mano de Dios la que movió el corazón de Ciro y le dio la victoria en sus batallas, como ya había anunciado previamente por los profetas. Sobresale una vez más el hecho de que todo estaba ocurriendo de forma natural, porque así es como Dios trabaja, de forma natural, de forma natural. No vienen grandes sucesos astronómicos, confluencia de 4 planetas, se cae el sol, nos cae... No, naturalmente. Un soplo suave. Se acabó. Y esto es lo que está ocurriendo en la historia. Belsasar, olvidando el terrible peligro en el que estaba su imperio, se entregó a la fiesta, al vino, a las mujeres, a la música, a la diversión, a usar los vasos sagrados del templo, porque aquello era fantástico. Pero Dios respondió a este ultraje y lo hizo de una manera que turbó completamente al rey y a cuantos con él estaban, porque usó unos dedos para escribir en la pared. En aquella misma hora, nos dice el versículo 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Esto era un acontecimiento que no podía ser ignorado, porque quedaba a la vista de todos. Esta mano escribía sobre el candelero, es decir, el lugar más iluminado de la estancia. Allí empezó la mano a escribir. Y además estaba encalado, que quiere decir que estaba blanco, con cal. Era una pared blanca, inmaculada, la más iluminada. Y ahí empezó la mano a escribir. No había lugar a dudas de que aquel evento no era humano, no era un truco de magia. Y desde luego perseguía otro propósito distinto. Si a cualquiera de nosotros nos hubiera ocurrido algo semejante, estaríamos tan aterrados como el rey. Dice la Escritura que su rostro se demudó por completo, se quedó pálido, se quiso poner en pie, pero sus piernas no le sostenían porque las rodillas estaban una contra la otra. Sorprende su conducta porque supuestamente debería estar acostumbrado a situaciones mágicas, ya que allí en el palacio tenía muchos magos, que eran ilusionistas. Sin embargo, vemos que en esta ocasión supo con certeza que aquello que ocurría era algo sobrenatural. A través de las edades siempre ha quedado claro lo que Dios puede lograr con la Escritura. Lo que Dios puede lograr con la Escritura. Porque la Sagrada Escritura es usada por el Espíritu Santo, es escrita por el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos conciencia de Dios y de todo el desarrollo del plan de la redención que nos ha dejado. Esta es la Escritura. Tiene 2 efectos la Escritura. Muchos no quieren entenderlo así, pero la Escritura tiene 2 efectos. O te salva o te condena. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, lo dice en pasado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El Evangelio se predica, se proclama, llega hasta lo último de la tierra. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que el Espíritu Santo ha escrito en las Sagradas Escrituras
nos muestra cómo ha sido dirigida la historia de la humanidad por medio de la providencia divina y de qué manera Él se ha provisto en todas las épocas de un pueblo que le ha servido y le ha adorado. Belsasar se encontró también con la escritura de Dios, pero en su caso no fue para llevarle a la salvación. Y tampoco lo es cada día para llevar a la salvación a millones. Cada día muchos se condenan por no escuchar las Escrituras. Y no estamos hablando de un tema trivial de que te guste el Barça o el Madrid. Estamos hablando de la vida eterna o la condenación eterna. No es algo trivial para tomárselo a risa ni para pasarlo por alto. La acusación que luego hará Daniel hacia Belsasar manifiesta directamente la causa principal que Dios tenía contra el rey. Al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos, nunca honraste. Esta es la acusación. Este es un pecado de omisión. A veces solamente tenemos en cuenta los pecados de acción. He hecho esto, he hecho lo otro, uy. Está bien que tengamos en cuenta esos pecados, claro. Pero es que hay pecados de omisión. El incumplir nuestro deber. Ese es un pecado de omisión. Algunas veces nos preocupamos por ciertas acciones que hemos hecho, pero nuestra falta de fidelidad al honrar a Dios quizá no nos preocupe mucho, pero nos debería preocupar. Viendo la severidad del juicio que Dios trajo sobre Belsasar, deberíamos armarnos de temor y suplicar al Señor que nos dé fuerzas para adquirir un mayor conocimiento de Él y lo que eso implica, un mayor compromiso con su obra, que nos ayude a tener más celo por su causa, que aumente nuestra fe para creer todo lo que las Escrituras nos están mostrando, que asiente en nosotros la conciencia de que Dios cuida de su pueblo, que nada va a acontecer sin que Dios lo permita, que tenemos que luchar y hacer todo lo posible por prosperar, pero que todo está en las manos de Dios, a fin de que no caigamos en la desesperación cuando las cosas no van por el camino que nosotros hubiéramos previsto. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Queridos hermanos, ¿vosotros querríais dejarle a vuestros hijos la herencia que Nabucodonosor le dejó a su nieto? Un imperio. Porque la gente de este mundo esto es lo que quiere, dejarle a sus hijos un imperio. ¿Cuál es la herencia que nosotros vamos o podemos realmente dejarle a nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor herencia que podemos dejarles? ¿No sería una buena formación y enseñanza bíblicas que les muestren con claridad el camino al cielo? Esto con argumentos, no con cuentos buenistas, con argumentos. ¿No deberíamos enseñarles a que identifiquen al enemigo de las almas para que puedan luchar contra él? Porque aunque sean pequeños o adolescentes o jóvenes, el enemigo no descansa en ninguna de las edades. Para los más mayores, para las familias, ¿cómo afrontar la pérdida de un ser querido? ¿Cómo afrontar en los jóvenes un suspenso cuando se ha invertido tanto tiempo y esfuerzo y sacas un 4? ¿Cómo afrontar el despido de un trabajo que nos era imprescindible para mantener a nuestra familia? ¿Cómo afrontar el desprecio de nuestros semejantes porque decimos no a muchas de las sugerencias que ellos nos proponen para ir por donde van ellos? Pero Daniel no estaba aquí. Daniel no estaba aquí en esta fiesta. ¿Cómo alentar el corazón en medio de una prueba y evitar que Satanás nos azote sin descanso? Porque disfruta azotando al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo afrontar la prueba? ¿Cómo armar nuestra conciencia? ¿Cómo tener las Escrituras a mano para defendernos de estos azotes implacables a los que Satanás a veces nos somete? Y las preguntas son cuantiosas. Y como respuesta a todas ellas tenemos una sola. Usa los medios de gracia. Usa los medios de gracia. Lo que esta escritura en la pared le estaba demostrando a Belsasar, y es un recordatorio para todo ser humano, es que si Dios no ha sido honrado en tu vida, entonces tu vida es inútil, por completo. Tu vida es inútil. El descuido y el olvido pueden costarnos caro.
Fijaos que Belsasar había tenido el testimonio de Dios en su vida, porque él debería conocer el edicto imperial de su abuelo. Para todos los pueblos, naciones y lenguas que están en mi dominio. Esto era un edicto imperial. Habían pasado 30 años. Deberías saber cuáles son los edictos imperiales y la ley de tu pueblo, la ley de tu imperio, lo deberías saber. Pero no lo sabía. Debería conocer a Daniel y las grandes cosas que hizo Daniel por el imperio, pero no lo conocía. Debería haber traído a su mente, a su memoria, cómo fue Dios quien llamó y levantó a Nabucodonosor y le llamó mi siervo para cumplir sus propósitos. Pero tampoco se acordaba de nada. Este hombre parece que había olvidado estas grandes enseñanzas del pasado y había despreciado darle honra al verdadero Dios que debía conocer por la propia historia del imperio. Pero Dios no se había olvidado de prestar cuidadosa atención a todo lo que este hombre hacía y entonces se dispuso a cumplir sus propósitos soberanos, castigando al castigador. La última página del libro de la vida de Belsasar quedaba abierta ahora ante sus ojos. En aquella misma hora, versículo 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas estaban la una contra la otra. En vez de poner en esa escritura encalada fin, Dios escribió otra cosa. Mene, mene, tekel, upharsin. No es que me haya vuelto pentecostal y hable en lenguas, sino que esto es en el idioma original lo que se escribió y que veremos la semana próxima. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Lo escribió para él y lo escribió para ti, si todavía no se ha encontrado a Cristo. Si aún estás despreciando al Dios del cielo, o si aunque creas en Él, no le obedeces ni estás dirigiendo tus caminos hacia sus caminos. Estas palabras conllevan una severa advertencia. Dios no termina con la vida de nadie sin antes haberle dado una advertencia. Dios no termina con la vida de nadie sin antes haberle dado una advertencia. El tiempo no se había acabado para Belsasar, porque el dedo de Dios todavía estaba escribiendo. Mientras tanto, Belsasar tenía la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Así que cuando no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos, nunca honraste. Y ahí se acabó la historia. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das en tu palabra, por exponernos ante esta increíble historia del libro de Daniel y darnos a conocer más cómo te mueves en medio de la historia de las naciones, cómo haces tu voluntad en el ejército de los cielos y también en el reino de los hombres, cómo cumples tus propósitos soberanos sin que absolutamente nadie intervenga en tus decretos. Gracias te damos por habernos dado estas enseñanzas donde podemos ver tu soberanía absoluta y donde podemos descansar en el Dios que envió a su Hijo para que muriera en el lugar de pecadores por nosotros. Así que gracias te damos por tu palabra y te suplicamos que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.